Hi, good morning students. Welcome to today's English lesson. Today we're going to focus on how to use how much and how many. I am your teacher Natalie and let's start with today's topic. Okay? So, what is how much and how many about? ¿Sobre qué trata este tema? Recordemos que en las clases anteriores nos estuvimos enfocando en los countable and uncountable nouns. Este tema está relacionado sobre ello. Específicamente, how much and how many se van a enfocar en construir preguntas, interrogaciones. Nos va a servir para preguntar sobre cantidades. ¿Cuánto? ¿Cuántas? ¿Ok? Cada uno respectivamente. Uno va a trabajar con los countable y el otro va a trabajar con los uncountable. Recordemos, se enfocan en cantidades y trabajan con los elementos contables y con los incontables. ¿Ok? So, let's continue. Okay, so here we have some examples. How many apples are there on the table? ¿Cuántas manzanas hay en la mesa? How many? How many, como podemos notar, se está enfocando o está trabajando en este momento con un sustantivo contable. Apples. Nosotros podemos contar las manzanas. We can count the apples. In this case, there are 6 apples. Hay 6 manzanas. ¿Ok? Entonces, el how many va a trabajar con los sustantivos contables. Ya nos están adelantando algo. How much? How much sugar do you want in the coffee? Sugar. En este caso, how much está trabajando con un sustantivo incontable, with an uncountable noun. Recordemos que hay un grupo específico los cuales no se podían contar. Let's see. Here we have how much. ¿Cuál va a ser el significado del how much? How much means cuánto o cuánta. Recordemos este significado en caso que tengamos duda en reconocer si el sustantivo es contable o incontable. Ahora les voy a enseñar cómo. Primero, recordemos cuáles eran los que no se podían contar. Recordemos que primero los sustantivos que no se pueden contar, with uncountable nouns, generalmente, uno, no cuentan con un plural. No tienen un plural, no se pueden contar con números y en general van a ser elementos que son líquidos, gases, polvo, por ejemplo, arena, harina, azúcar, ese tipo de sustancia. Entre otros, ¿ok? Entonces, el how much van a ser elementos que no cuentan con un plural y pertenecen a este grupo en específico. Algo más que debemos recalcar con how much. Como les había mencionado, su significado es cuánto o cuánta. Si se nos hace difícil reconocer de qué manera reconocer los contables o incontables, nosotros podemos analizar de la siguiente manera. Por ejemplo, si hablamos de leche, nosotros, ¿de qué manera preguntamos? ¿Cuánta leche tienes? ¿O cuántas leches tienes? No tiene coherencia preguntar cuántas leches tienes, ¿correcto? Entonces, how much va a trabajar con leche. How much milk is there in the fridge? What else? ¿Qué otro tipo de palabra? For example, when we talk about, let's use this, when we talk about money, cuando hablamos acerca de la plata, money, dinero. Nosotros preguntamos, ¿cuántos dineros tienes? ¿O cuánto dinero tienes? Preguntamos en cuánto dinero tienes. ¿Ok? Entonces, al preguntar ¿cuánto dinero tienes? Se utiliza el how much. How much money do you have? ¿Cuánto dinero tienes? How much time do we have? ¿Cuánto tiempo tenemos? How much milk is there in the fridge? ¿Cuánta leche hay en la nevera? Nos damos cuenta, el how much significa cuánto y cuánta. Si no recordamos si el elemento es contable o incontable, podemos ayudarnos un poco de su significado. ¿Ok? Sin embargo, es importante recordar las características de los sustantivos contables o incontables. What else do we have? We have how much. Recordemos que el how much trabaja con lo que no se puede contar. Esto incluye cuando hablamos de dinero. Dinero, o la palabra dinero, o para preguntar por un precio, no se va a poder contar en inglés. Okay, so what we're going to have? We're going to have, how much is this camera? ¿Cuánto vale esta cámara? Cada vez que preguntamos por precios, cuando vamos a consultar el precio de algún elemento,
podemos utilizar el how much y no va a interferir si el elemento va a ser contable o incontable. Por ejemplo, nosotros podemos contar las cámaras. Sin embargo, no vamos a preguntar por la cámara, estamos preguntando por el precio de la cámara. Es decir, que podemos o debemos usar el how much, no se va a usar el how many, ¿ok? No nos guiemos del elemento, guiémonos en el contexto en el cual está enfocado la pregunta. La pregunta se enfoca en preguntar por el dinero, por el precio. Y esta palabra, al menos en inglés, es incontable. Okay, so we're gonna have how much are there new Lorden trainers? In this case, they're talking about the money, okay? Let's continue. How many? How many? ¿Cuál es el significado del how many? El significado del how many va a ser cuántos o cuántas. ¿Ok? Recordemos eso. El how many significa cuántos o cuántas. Es decir, que si nosotros hablamos de estrellas, por ejemplo, stars. Nosotros sabemos que al menos en español nosotros no podemos contar la palabra, bueno, no podemos contar las estrellas de manera lógica. Sin embargo, stars, estrellas, analicémosla por su significado. ¿De qué manera preguntaríamos? ¿Cuántas estrellas hay o cuántas estrellas hay? Recordemos que how much significa cuánto y cuántas. How many significa cuántos o cuántas. ¿Ok? How many tiene su significado en plural y el how much va a tener su significado un poco en singular. Por lo tanto, si hablamos de estrellas, preguntaríamos how many stars. ¿Cuántas estrellas? No podemos decir cuántas estrellas hay. ¿Ok? Let's read. We're going to have how many students? How many students are there in the schools? And how many pencils have you got? In this case, students, it's a countable noun. And pencils, it's also a countable noun. Tanto la palabra students como pencils son sustantivos que sí se pueden contar. Recuerden que yo les dije que todos los sustantivos que se pueden contar tienen un plural. Si nos damos cuenta, students tienen plural. Pencils también. Esa es también una manera de reconocerlos. Inmediatamente, si vemos una palabra en plural, significa que va con how many, porque es un sustantivo contable. ¿Ok? So, we're going to use how much with uncountable nouns, con todo lo que no se puede contar, and how many with countable nouns. Ambas se van a utilizar para hacer preguntas sobre cantidades. For example, how much water is there in the ocean? ¿Cuánta agua hay en el océano? How many legs do spiders have? ¿Cuántas piernas tienen o cuántas patas? En este caso tienen las arañas. We can count the legs. Podemos contar sus patas en esta ocasión, ¿ok? Recordemos que todo lo que no se puede contar generalmente van a ser líquidos, arena, gases, etcétera. Y todo lo que se puede contar en esta ocasión cuenta con un plural. Así que si reconocemos que la palabra está en plural, es muy probable que vaya con how many. Now, let's practice. Okay, so let's continue. Recordemos que cuando trabajamos con sustantivos incontables, estos se van a convertir en contables si los colocamos dentro de un envase. Por ejemplo, si hablamos del agua, el agua no se puede contar. Un agua, dos aguas, no se puede. Sin embargo, si los colocamos dentro de un envase, como por ejemplo, a bottle of, una botella de, en este caso sí podríamos contar botellas de agua. ¿Ok? Una botella de agua, dos botellas de agua. Aquí vamos a tener algunas palabras que usualmente van a convertir a los sustantivos que no se pueden contar en contables. For example, we're going to have a bottle of, is going to be bottle of water. A glass of, what is going to be? Glass of milk, un vaso de leche. A cup of tea or coffee, una taza de té o café. A can of, what is going to be? Lemonade, una lata de limonada. Or can be a can of soda, una lata de gaseosa. A bar of chocolate. A piece of cheese. Okay, so let's listen and let's try to remember, okay? 5C. How much vocabulary? Then listen and choose. A bottle of water. A glass of milk.
A cup of tea or coffee. A can of lemonade. A bar of chocolate. A piece of cheese. Ok, so perfect. Entonces, recordemos, generalmente si vemos una de estas palabras, a pesar de que esté con un sustantivo que es incontable, inmediatamente se vuelve contable, porque lo va a convertir en porciones, en tazas, o lo va a colocar en un envase. Ok, let's continue. Now, let's do this exercise. In this case, we have to complete with how much or how many. Okay, we have to analyze the subject. Vamos a analizar el sustantivo con el cual están trabajando. Okay, so what do we have? We have bread. What does mean bread? ¿Qué significa bread? Pan. Bread do we need? Pan necesitamos. Probablemente van a preguntar por la cantidad que necesitan de pan. Entonces, ¿de qué manera nosotros preguntaríamos por bread? ¿Cuántos pan necesitamos? ¿O cuánto pan necesitamos? ¿Cuántos o cuánto? ¿Cuánto pan o cuántos pan? En este caso, nosotros preguntamos con how much. How much es el único que tiene el significado en singular. ¿Cuánto o cuántas? ¿Cuánto o cuánta? Discúlpeme. Y how many es cuántos o cuántas. Por lo tanto, with bread, we're going to ask with how much. How much bread do we need? ¿Cuánto pan necesitamos? Ese es un truco para poder emplearlo si es que no recordamos si la palabra es un contable o contable, ¿ok? Oranges. Naranjas. Do you eat a day? ¿De qué manera preguntaríamos? ¿Cuánto naranjas o cuántas naranjas comes en un día? ¿O cuántas naranjas comes en un día? ¿Cuál emplearíamos? How much o how many? How many, ¿correcto? How many oranges do you eat a day? ¿Cuántas naranjas comes en un día? ¿Nos damos cuenta? Muy aparte de ello, recordemos que oranges está en plural. Y si está en plural, significa que sí lo puedes contar. It's a countable noun. So we need to use how many. Okay? What else we have? We have sandwiches. It's so easy. It's in plural. Está en plural. Por lo tanto, si se encuentra en plural, ¿cuál debemos emplear? How much o how many? We need to use how many. How many sandwiches are there in the bar? In the bag. Money. Cuando hablábamos acerca de dinero, yo les había mencionado how many. Discúlpeme, how money. Dinero. Preguntamos, ¿cuántos dineros tienes? ¿O cuánto dinero tienes? En este caso sería how much. How much money have you got? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Ok? With how much. Cups of tea. En primer lugar, tenemos las palabras las cuales pertenecían al grupo la cual convertían las palabras de incontables a contables. En este caso tenemos cups of, tazas de té está hablando. Cups of tea do you drink a day? En este caso, si hablamos de tazas de té, sería ¿cuánto tazas de té tomas en un día? ¿O cuántas tazas de té tomas en un día? Sería ¿cuántas, correcto? How many? How many cups of tea? Okay, good job. Now let's continue. Okay, now we're going to do this exercise. Vamos a resolver este ejercicio. Okay, we have to complete with how much or how many. Let's remember. Recordemos, how much va con todo lo que no se puede contar. ¿Ok? Y tiene el significado de cuánto o cuánta. How many va con todo lo que sí se puede contar. Y significa cuántos o cuántas. Analicémoslo desde ese contexto. Aquí tenemos los sustantivos que van a ir acompañados o bien con how much o how many. We have how much milk do we need for the cake? 2 glasses. Dos vasos de leche vamos a necesitar. Are there in a week? Hay en una semana. Está en plural. Are. Desde que tenemos en plural significa que vamos a usar how many, ¿correcto? Nos dicen 7. Are there in a week? Hay en una semana. 7. ¿Qué podría haber
7 en una semana? Coffee, oranges, bread, students, or days? It's gonna be days, right? So we're gonna have how many days are there in a week? ¿Cuántos días hay en una semana? Do you eat a week? ¿Comes en una semana? I eat one a day. I like fruit. Están hablando de fruta. ¿Cuál es la única fruta que está aquí? Oranges. It's a plural noun. Se encuentra en plural. Oranges. Desde que se encuentra en plural, ¿va a trabajar con how much o how many? With how many? How many oranges do you eat a week? I eat one a day. I like fruit. Does your father drink a day? Tu padre toma en un día. 2 or 3 cups. Están hablando probablemente de alguna bebida. Por lo tanto, tenemos coffee, bread, and students. What is going to be? Coffee, ¿correcto? Entonces, si hablamos del café, estamos hablando de un sustantivo que no se puede contar, porque aquí no nos están diciendo tazas de café, están hablando del café en general. Por lo tanto, el café es un líquido. Todo lo líquido no se puede contar en inglés. Vamos a tener entonces with how much. How much coffee does your father drink a day? 3, 2 or 3 cups. En este caso, dentro de la respuesta recién están colocando las tazas. Do you eat with your meals? What do we have? Not much. What is going to be? Bread or students? You eat. It's going to be bread, obviously. How much? How much bread do you eat with your meals? ¿Cuánto pan comes en tus platos? En este caso, no mucho, not much. Are there in your class? Hay en tu clase, está en plural. You're talking about students. Para un sustantivo que es en plural, we need to use how many, right? How many students are there in your class? 30. Okay, class, that's going to be all for today. We're going to continue working on the next class. Please take care a lot. Bye.